Muy buenos días, mi nombre es Juan Enrique Ricardo Vizcaya, estudiante del pregrado de Relación Internacional y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada. El día de hoy se desarrollará la actividad expuesta por el docente en la asignatura de Teoría Política. En este caso vamos a analizar tres posturas o principales conceptos que brinda tres autores, en este caso Michel Foucault, Thomas Hobbes y una gran filósofa, Chantal Mouffe. Entre tanto, se puede decir que Michel Foucault, evitando esas abstracciones dicotomizadas de la filosofía política moderna y contemporánea, Michel lo que hace es, no ha tratado de construir realmente en totalidad ese punto trascendental, racional, o se puede decir normativo, ni ha legitimado ese racional valor que se tiene, sino que lo que estudian son las prácticas de sí sobre la sociedad, dando esas transformaciones que poco a poco se van generando. Foucault brinda un acento sobre esas prácticas autoformadoras del individuo, donde dibuja toda una visión, se puede decir, de ese mismo sujeto sobre la libertad que componen una cara, se puede decir, inversa de los cuerpos dóciles que los menciona, o del sujeto producido por el entramado del poder y del saber. Foucault lo que hace o añade sobre esa genealogía es el ampliar o el ampliar sobre lo que se tiene, y él demuestra que ese liberalismo es el conjunto de esas prácticas para que la Constitución se tenga sobre esos sujetos. Un liberalismo, él menciona que un liberalismo forma o programa un punto policial para producir esas categorías dentro de las personas, en unos niveles. Es capaz de aportar unas condiciones para que el juego de esa libertad que se busca entre la sociedad sea un poco regulado y se brinde una conducta en términos que él menciona de empresarialidad. Como segundo autor tenemos a Thomas Hobbes. Thomas Hobbes ha tenido obras muy señaladas y muchas veces con las que mejor pues, ha definido ese carácter de filosofía política moderna y sobre ese tratamiento que está dado a los problemas centrales. Se puede decir que dentro de los elementos que él presenta se tiene la soberanía política, esa autoridad de libertad. Hay unos fundamentos, unas obligaciones de la política, parte justicia de algunos derechos, o bueno, derechos que menciona dentro de la guerra, el tema de la paz, la anarquía y el orden. Pero en realidad ninguna de estas cuestiones han pasado de moda, pues se puede decir, siguen siendo, no han sido solo reliquias a través de la historia, sino que se mantienen y son saludables sobre la política contemporánea y sobre esa filosofía del derecho. Se puede decir también que esos estudios sobre las características de la teoría política del filósofo inglés, en este caso Thomas Hobbes, siguen expuestas y se dan mmm, en la actualidad. Entonces siguen ese designio, esa visión de identificar esos aspectos que hacen recomendable una vuelta al estudio que tiene Thomas Hobbes. Como tercero está Chantal Mouffe, es una gran autora, es filósofa, es política y brinda una postura sobre esa política contemporánea. Tiene un punto esencial y de gran importancia de producción teórica que promueve debates alternativas frente a las políticas neoliberales. Uno de los puntos esenciales que brinda Chantal Mouffe es la fórmula de las primeras reflexiones para plantear el modelo agonista, pero no es un concepto ajeno sobre el pensamiento crítico latinoamericano, donde esa agonía, que en ocasiones pues, nos representa muerte, ella la constituye o brinda
una constante de lucha sobre la teoría y la práctica política. Entonces, sobre esos tres puntos esenciales o principios que se brindan sobre estos conceptos, nos vamos a un fenómeno de política contemporánea en Colombia. Si nosotros vamos a mirar, hay requerimientos o llamados políticos en Colombia sobre lo contemporáneo y empieza en 1991 con la expedición de nuestra Constitución Política. Ese hecho fue un punto de quiebre en nuestra historia política por varias razones. Una de ellas es que, siendo un Estado social de derecho, proclamado entre la misma, o llamados derechos fundamentales que fueron brindados o por primera vez y fueron reconocidos de manera explícita entre nosotros, aparece como esencia la propuesta de una sociedad y unas prácticas políticas que pues entonces, pues ante la realidad, pues han sido un poco desconocidas y si vamos a profundizar y vamos a dar esa interpretación hermenéutica y lógica de nuestra constitución, pues no se han dado. Esa ruptura del pasado, de nuestro 1991, contempla, no es completa, creo que no es completa, ni transparente entre quienes pues redactaron y propusieron esa constitución. En muchos fueron políticos tradicionales de Colombia, los mismos de siempre se puede decir. Más acá que tener esa supervivencia de pasado, hay que buscar la estructura profunda de este texto, el cual pues en la postura que se ha dado por diferentes autores se tiene como una paradoja insoluble. La democracia participativa pues convive con unas aceptaciones incondicionales de ese neoliberalismo, pero en la presente política económica y dentro de esa apertura de la propuesta de gobierno por el presidente César Gaviria Trujillo, el cual, siendo presidente, proclamó al ciudadano o convocó ante una asamblea que se redactara o se promulgara nuestra Constitución Política de 1991. Ese despliegue, esa fuerza de los diferentes del neoliberalismo fue un poco más agresiva y marcó un auge de la apertura política, enunciando la entrada de un país en posmodernidad. Entonces, poco a poco se ha visto que dentro de ese fenómeno que fue nuestra Constitución de 1991, siendo una política contemporánea, se fue desarrollando poco a poco y los hechos que se han marcado a través de la historia, siendo una Constitución que aún se encuentran algunos vacíos inherentes que realmente se debieron evocar desde el momento de la construcción. Entonces son fenómenos un fenómeno inicial, un hecho que trascendió a hitos y se ha marcado a través de la historia. Entonces es así que damos los respectivos agradecimientos y damos la finalización de la presentación.